Hola amigos, os saludamos muy cordialmente desde Radio Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. Aquí comienza el programa semanal Entre Amigos. Recuerda que puedes llamarnos al teléfono 977 20 15 00. Puedes llamarnos y participar y ser un amigo más. También puedes escribirnos al email entreamigos@gmail.com. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza. Puedes participar a través de redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Contacta con nosotros. Y estos son nuestros contactos. Puedes llamarnos a los teléfonos 689-240-751 de Luis García, 660-2086-64 de Sebastián Gualtieri, 671-846-231 de Carmen Cañizares, 635-137-234 de Celia Álvarez y 667-261-799 de Francis Reche. Capítulo 2. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo,
como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto. Primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque éstos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia
en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amigos, buenos días. Os habla Luis García desde Radio San Pere y San Pau. Y bueno, estoy contentísimo, como siempre, de poder compartir con vosotros la preciosa palabra de Dios. Hoy tenemos un texto impresionante, Hechos de los Apóstoles 2, donde nos explica la palabra de Dios cómo comenzó la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera. Que, como yo siempre digo, no son todos los que están, que se dice en iglesia, ni están todos los que son. Eso le toca a Dios determinarlo. Pero realmente vemos que todo comenzó sobrenaturalmente. No empezó por una iniciativa de un líder humano, de una persona que lo movió. Fue Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, que se derramó en Pentecostés. Y bueno, y todo lo que hemos escuchado realmente nos llena de esperanza y de gozo, sabiendo que lo que Dios pone en marcha no hay nadie que lo pueda parar. Vamos a ver si está Sebastián por ahí. Sebastián, buenos días. Muy buenos días, hermano mío, que Dios bendiga tu vida y a la amada radio audiencia, muy buenos días. Bueno, oye, da gusto escucharte, Sebastián, de verdad. Bueno. Bueno, hoy has esperado un poquito más porque hemos escuchado un texto de Hechos 2, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que realmente nos explica, bueno, cómo comenzó todo de cara a nosotros, porque Jesucristo vino a hacer su función, que era resolver la condenación del pecado y de la muerte. Claro. Y Él lo hizo ofreciéndose como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo hizo poniendo su propia vida en sacrificio, que fue lo que nos libera a nosotros ahora de estar luchando por cumplir. Ya sabes cómo yo le llamo a esa situación, una vida de cumplimiento. O sea, cumplimiento. O sea, uno trata de cumplir, pero falla por un lado o por otro. Bueno, y entonces, y precisamente el Señor nos libró de esa situación de presión terrible, de condenación, y el Espíritu Santo, que es Dios mismo, el Espíritu de Dios es el que puso todo esto en marcha, porque humanamente no se puede hacer nada, no nos engañemos. Nosotros ya tenemos bastante tratando de portarnos bien cada día. Claro. Humanamente hablando, nosotros no podemos hacer nada. Nuestros límites son, los que tenemos y sabemos, ¿sí?
en ocasiones no podemos llegar a una estantería para coger algo que hay encima, ¿no? O mucho menos limpiar el polvo que tenemos ahí encima, que tenemos que pillar una escalera, es decir, que no podemos hacer nada. Pero aquí, antes que todo, Luis, sí, porque no quiero saltarme algo tan importante como es saludar a los oyentes, ¿sí? A ti, amigo que nos estás escuchando, y amiga, el joven, el adolescente, el abuelo, el mayor. A vosotros os saludo desde aquí, desde Barcelona. Un saludo, un abrazo enorme. Dios bendiga vuestras vidas. Amén. Ya saludé. Bueno, muy bien. Están súper saludados. O sea, que es muy bien. Así espero que se enteren de lo que la palabra de Dios trata de comunicarnos a nosotros. Porque precisamente Jesús explica que todo depende de cómo nosotros recibimos esa palabra de Dios. Pero esa palabra es viva y eficaz, es decir, es real, funciona. Y bueno, y realmente de nosotros depende que la obedezcamos o no. Sí, Luis, y algo que quería comentar, ¿no? Estos límites que nosotros tenemos y que dependemos de Dios. Aquí en el versículo 22 de este texto hermoso, cada vez que nos acercamos a las Escrituras, nuestros ojos son abiertos. Y aquí hay algo que a mí me llamó la atención. Y fíjate cómo lo dice en el versículo 22, dice, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Sí, hay quienes humanamente dicen, bueno, fue un hombre, sí, pero él fue un hombre aprobado por Dios. Él es Dios mismo, sí, él es Dios mismo Dios hecho hombre, claro, introduciendo su naturaleza divina, sí, sujeta ahora a un cuerpo humano y anduvo entre nosotros. Esto es algo que cuando nos paramos a mencionar, yo ayer mismo por la mañana hablaba con una amiga, sí, un cliente que tenemos aquí, una amiga, y compartíamos las escrituras, y le decía exactamente esto que viene a mi reflexión ahora, ¿no? Y que comparto con vos, Luis, con todos los oyentes, que Dios mismo puso su pie en la tierra, después de haberlo creado, por medio de su palabra, por medio de abrir el sonido de su voz, las cosas se crean, el poder que tiene. Nosotros decíamos al principio, no tenemos la capacidad de limpiar encima de nuestros muebles el polvo que se va acumulando, que necesitamos de otra cosa, una escalera. Dios, por medio de el sonido de su voz, movió sus cuerdas vocales y las cosas se hacen. Por su bueno, hablando en lenguaje directo, por su palabra. Por su palabra, sí. Veo que estás inspirado esta mañana, ¿eh? Sí, Luis, mira, en ocasiones quiero dar un poco esa explicación de el vibrar de las cuerdas vocales, porque nuestra mente un poco, cuando decimos su palabra, directamente nos enfocamos en la Biblia. Sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero en el origen, inicialmente, Dios no tenía un libro con hojas finitas, impresa en Estados Unidos, no, Dios es Dios, y Él, su voz. Con su voz, todo. Exactamente. Es que la Biblia no es más que la versión, lo que yo digo, la versión escrita de la voz de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, pero realmente Dios creó todo con la palabra de su poder. Por eso es importante llamar la atención a nuestros amigos que nos escuchan, a escuchar con mucha atención, porque no hablamos de nuestras ideas y nuestras opiniones. Yo siempre digo, yo estoy aburrido de mí mismo y de mis opiniones. Yo hablo la palabra de Dios porque es palabra de vida a todo aquel que cree. Exacto. Entonces, dice que fue varón aprobado por Dios. El versículo 22 de aquí del capítulo 2 de Hechos, ¿sí? Estamos compartiéndolo, con prodigios y milagros. Es decir que él fue emanando una estela, como cuando vemos estos aviones que pasan por encima en el cielo, va el avión y deja una estela, ¿sí? Como, ¿dónde está el avión? ¿Dónde está el avión? Si seguís un poquito la estela, allí está. Lo mismo sucedió con Jesús. Él hizo cosas, sucedieron cosas a su alrededor. Él dejó una estela, un varón aprobado. Qué dicha, qué bendición enorme poder nosotros tener nuestra fe depositada en Dios. Cuando hablaba con esta amiga, sí, aquí cerquita de la tienda, le decía, pero Carmen, no puedes quitar de la historia algo que sucedió. Es imposible, ya lo han intentado,
quitar la Biblia, quitar, borrar, recrear historias y demás. La historia de Dios hecho hombre en la tierra ha sido imposible quitarla. ¿Qué vamos a hacer contra esa evidencia? Si Dios mismo vino y anduvo entre nosotros y dejó una estela, dejó una marca, dejó señales, prodigios y milagros y Dios lo aprobó, nosotros que somos hombres no lo vamos a recibir. ¿Qué vamos a hacer contra eso? Bueno, pero yo aún así no creo. Vale, Luis, ¿a qué punto llega el ser humano? A negar a Dios por la cara, ¿no? El hombre ahora se pone en posición de querer controlar las cosas. Creo que esto es el colmo de la necedad. Bueno, teniendo la evidencia delante nuestro. Sí, esa frase que se escucha tanto. Si hubiera Dios, si Dios existiera, no pasaría esto en el mundo. O sea, ese es el colmo de la necedad. Porque realmente, precisamente, todo lo que ocurre en el mundo de maldad, de desgracia, de un desastre total, pues en el mundo en que vivimos es evidente, preparación para la guerra. Bueno, es algo que es incontenible a nivel humano, precisamente es producto de la maldad del ser humano, consecuencia de ese apartado del Dios vivo. Por eso yo creo que ese programa, Entre Amigos, es para que podamos hablar abiertamente de la realidad, no de ideas ahí, filosofías, no, hablamos de la realidad. Y la palabra de Dios, que ha dejado él escrita milagrosamente en la Biblia, que son 66 libros escritos en un periodo de tiempo de unos 1500 años, pues realmente por un montón de no sé si son 40 autores, algunos han escrito más de un libro. Bueno, pues entonces todo eso es para que sepamos cómo Dios piensa. Y fíjate una cosa, Sebastián, muy importante, porque justamente en la carta a los Romanos 12:2, que hace poco lo hemos comentado aquí en la radio. Sí, la semana pasada. Sí, bueno, pues precisamente habla de que la transformación que experimentamos en nuestra relación con Dios es producto del cambio de mentalidad, de pensar como Dios piensa, no como nosotros pensamos, porque ya nos conocemos todos un poquito, ¿no? Ya sabemos que nuestros pensamientos nos pasan para cada pensamiento por la mente, que mejor que no lo contemos a nadie. Pero realmente cuando... Que quieren lo privado, ¿no? Y cuando nos acercamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos va ajustando nuestra mente para que podamos experimentar una transformación y una esperanza de vida eterna. Esto no es gloria a Dios, no es cualquier cosa. Sí. Y a esto añadirle, ¿no, Luis? Entonces comentábamos otras cositas más, ¿no? Este texto de Romanos capítulo 12, versículo 2 es muy diciente y también tiene su profundidad si lo reflexionamos, porque nuestra mente tiene que ser cambiada, tiene que ser transformada, pero no va a ser transformada al no ser que nosotros, yo, Sebastián, tú, Luis, y tú, amiga que me oyes, y amigo que me oyes, Carmen, Antonio, José, Pedro, quien sea quien esté oyendo, no le das la apertura de tu corazón, la apertura de tu mente. Si tú no abres con tu voluntad, es imposible, no va a ser cambiado. Entonces hablaba con esta amiga, ¿sí? Y ella contó 4 o 5 cosas, y yo decía, ¿y esto de la ideología de género, cómo se está torciendo el mundo, no? Y ella dice, bueno, sí, pero también hay que aceptarlo. Y yo la escuché, ¿sí? Sus argumentos, y le digo en un momento, pero Carmen, tú tienes muchos años, y hace 30 años esto, ¿tú lo veías bien? Y ella dice, no. Y yo digo, ¿ves? Tu mente ha sido transformada, pero ¿a dónde ha sido transformada? Cada vez a niveles más profundos de inmundicia. La Biblia nos dice que debemos ser transformados, pero al origen de lo que Dios quiere para nuestras vidas, que es algo bueno, es algo sano, algo constructivo, algo que tiene trascendencia de orden, de moralidad, de amor, de paz, de gozo, de esperanza, de felicidad. Todo lo contrario es de este mundo y es destrucción, robar, matar, destruir. Debemos ser transformados, pero a la imagen de Cristo. Él es el patrón de comportamiento. Claro, lo que está diciendo Sebastián justamente me ha traído a la mente
que justamente cuando somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, entonces ya nos damos cuenta que el pecado, a obrar mal, trae en sí mismo el castigo, así nos enseña la Biblia. Es decir, que no es que Dios me castigue porque he sido malo. No, es que lo que yo hago mal trae sobre mí el castigo. O sea, la repercusión es terrible. Vamos a poner un pequeño ejemplo que puede ayudarnos a entender. Si yo realizo un acto sexual en malas condiciones, sin entrar en detalles, pues entonces tengo peligro de ser contaminado por el SIDA. Entonces, quiero decir, por ejemplo, es un ejemplo, y es una epidemia mundial. Hay millones de personas, sobre todo en África, está creciendo mucho por la mala utilización del sexo, la promiscuidad trae como consecuencia el SIDA. O sea, es decir, no es que Dios te castigue, es que Dios nos dice, por ahí no, porque por ahí te vas a morir pronto. y además hecho polvo. Entonces, es un ejemplo así muy rápido para entender lo que significa. El pecado trae en sí el castigo, es decir, que Dios nos avisa que no vayamos por un camino que nos va a ser perjudicial, y la evidencia está en el absurdo mundo en que vivimos, donde la mayor riqueza del mundo, esfuerzo del ser humano trabajando y tal, se gasta en producir bombas atómicas con una capacidad destructiva que no podíamos ni imaginar. O sea, la bomba atómica de Hiroshima fue un juguetito comparado con lo que ahora hay en manos de los gobiernos de las naciones más poderosas del mundo. Poderosas para matar, porque solución para los conflictos a nivel político, a nivel nacional, a nivel personal, a nivel familiar, no hay en el mundo. Mira cómo está. Sin embargo, cuando llega Dios a nuestro corazón, porque nosotros le invitamos a entrar, le pedimos que entre y le pedimos perdón por nuestros pecados, Él empieza a trabajar en nuestra mente para que a través del cambio de mentalidad experimentamos una nueva forma de vivir. Y Él, y quien nos da el poder para seguir avanzando en ese camino que es Jesucristo, es el modelo, el prototipo, por así decir, pues entonces es el Espíritu de Dios. O sea que uno por sí solo no puede. Nadie puede. Bueno, yo siempre me gusta mucho una cosa que escuché, dice, la ley de Dios, solo Dios puede cumplirla, porque es suya la ley. Es decir, nadie puede vivir conforme a la voluntad de Dios y agradar a Dios, a no ser que tenga el poder de su Espíritu Santo. Entonces sí que puedes hacerlo y comprobar, experimentar por ti mismo que realmente es la forma de vivir llena de luz, de esperanza, de amor, puedes incluso soportar injusticias terribles, traiciones, todo tipo de cosas, y eso no te quita el gozo que Dios pone en tu corazón. Claro. Mira, el versículo 21, después de que tenemos esta clara evidencia de que Jesús es Dios, ¿sí? Y que podemos confiar en Él, el versículo 21 nos enseña que podemos ser salvos si invocamos su nombre. Es bueno, Luis, que tengamos esta oportunidad de ser salvos, ¿sí? Ser salvos de nuestro vivir, del diario vivir, cosas que nos suceden a menudo. Bueno, ¿quién me puede ayudar? Claro, en Jesucristo tenemos la solución. Sí, bueno, yo iba a decir que la maldad está dentro de nosotros. O sea, no nos engañemos, el problema no está afuera, no son los amigos que nos inducen, no es el diablo que nos lleva a la maldad, no, el diablo nos tienta. Pero nosotros somos los que llevamos la maldad dentro, consecuencia del pecado, todo lo explica la Biblia, de dónde viene todo esto, y nosotros tenemos que decidir arrepentirnos, es decir, por ahí no voy, que es la muerte para mí.
Para mí, Sí, bueno, sí. y con todas las consecuencias genéticamente que ocurren en nuestra vida, en nuestra familia, ¿no? Pero quiero decir, Claro. cuando uno decide dejar ese tipo de vida y seguir a Jesucristo, que eso es el arrepentimiento y la conversión, aquí lo vemos en el pueblo de Israel, que habían matado a Jesús en la cruz, y el apóstol Pedro se lo dice a la cara, claramente. Y de vosotros, a ese Jesús que habéis matado, pues ese Jesús ha resucitado. Y explica todo, porque Dios no está interesado en machacarnos con la culpa y lo malos que somos, eso ya lo sabemos. Lo que Él está empeñado en que nos demos cuenta de la realidad, de lo que Él ya ha hecho y está haciendo. Hay una frase que Jesús dijo en la cruz, en medio de un tormento, una violencia que derramaron sobre Él, lo que le crucificaron, ¿no? Pues Sí. que es: consumado es, todo está consumado. Él hizo el trabajo completo, no Sí. fue un chapuzas como a veces nosotros, Sí, lo hizo sí, todo sí. completo, de cabo a rabo, y por eso todo aquel que en él cree experimenta la vida de Dios, la vida eterna. Sí. Oye, Por medio de- sí. Sebastián, te dejo ahora, ¿eh? Tienes un ratito. Está bien. Mira, sé que se acaba el tiempo y tenés faena todavía por delante. No, Luis, pero quiero- hoy vamos Sí. a estar 10 minutitos más, no te preocupes. Ok. Fíjate, versículo 17, dice: en los postreros días, dice Dios. ¿Quién? ¿Quién dice? Dios. Ah, amigo, oye lo que Dios te está diciendo. A ver, Sebastián, dime, ¿qué es lo que dice Dios? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amigo que me estás oyendo, Dios derrama su espíritu. Simplemente, como dice el versículo 21, y todo aquel que invocare el nombre, eso es lo único que tenemos que hacer. Jesús, ten misericordia de mí. Y viene su espíritu a hacer aquello que mencionaba recién Luis. Por nuestras fuerzas es imposible, pero el Espíritu Santo trae a nuestra memoria, nos guía, nos da fuerza, nos aconseja, nos anima. Esa es la faena que Él tiene, siempre y cuando se lo permitas, y siempre y cuando seas obediente a conocer la Escritura, por medio de lo que hablábamos. Fíjate todo cómo empieza a coincidir. Es la renovación de tu entendimiento. Tu entendimiento puede ser renovado hasta para lo malo. Tú puedes ir aceptando la ideología de género y ahora mismo ser un perro o un oso panda. Lo que quieras puedes llegar a ser. Te borran lo que eres, ya no es más género humano, ahora es género oso panda. Fíjate qué ridículo. Tu mente puede ser transformada para lo malo, pero te aconsejo, amigo mío, que sea transformada para lo bueno. Ven a la Escritura, ven a la Biblia. Quizás en 4 días o en 4 segundos se apaguen las voces como las nuestras diciéndote este consejo. Ven, acércate a Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que cree en Él será salvo. Eso es lo que necesitas, amigo, amiga que nos estás escuchando. Claro, y es una realidad que experimentamos cada día, porque sin esta experiencia del encuentro personal con el Señor Jesucristo, uno no puede por sí mismo, no tiene fuerzas. Pero cuando uno tiene ese encuentro con Él, ya puede tomar las decisiones que le convienen. Dice el apóstol Pablo, fíjate una frase que dice, todo me es lícito. O sea, ahora, en esta situación, a partir de la muerte de Jesucristo en la cruz, todo me es lícito. O sea, ya Él pagó por mis pecados. Pero no todo me conviene, es decir, ahora soy yo el que tengo que decidir hacer y vivir como me conviene a mí. ¿Para qué? Para vivir bien, para ser feliz, para tener una paz en el interior que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, y experimentar todo esto te permite pues tener ganas también de compartirlo con otros, porque mira que hay gente hecha polvo a nuestro alrededor. Sí. Y que necesitan una palabra de ánimo y de aliento. Y aunque uno esté viviendo más o menos bien, pero se le acaba pronto el ánimo. Sí. Solo escuchando las noticias que salen por la televisión cada día, que nos machacan,
pues vemos realmente que vivimos en un mundo podrido. Y por eso el reino de Dios es la única alternativa que hay, pero hay que conocer a Dios de verdad y poner en práctica su palabra, porque no solamente es un conocimiento místico, teórico, sino que poniendo en práctica con la palabra de Dios, compruebas que todo eso es lo que te ayuda a experimentar cosas que ni imaginabas que las experimentarías, ¿no? Sí. Y Luis, ahora quisiera mencionar algo que va a suceder en el futuro, es decir, vamos a hablar del futuro. Ahora podríamos decir que somos una especie de profetas en minúscula, porque estamos dando la palabra de Dios. Fíjate, el versículo 19 dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Amigo, amiga que nos oyes, esto es lo que va a suceder, ¿sí? Llegará la historia a su fin. Llegará el momento en el que Dios dirá: basta. Solo hay quien al presente ahora mismo lo detiene. Esta es la presencia del Espíritu Santo. Y Dios es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Dios te está esperando, te sigue esperando. Pero llegará un momento en el que todo esto va a suceder. Y el versículo 21, seguido pegado a esto, ya lo mencionamos. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Podemos ser salvos de esto. Pero hay una única condición. El condicionante para todo esto es que Jesús sea tu Señor. Que tú ahora pongas la propiedad de tu vida en el terreno de Jesucristo, en las manos de Jesucristo, a los pies del Maestro. Y empieces a obedecer su escritura, su palabra, que te va a bendecir. Voy a recalcar que hemos dicho: si tú obedeces la enseñanza de este mundo, y si te convertirás en un perro o en un oso panda, o si eres hombre te puedes convertir en mujer, te hacen unas operaciones. Si eres mujer te puedes convertir en hombre, también te harán unas operaciones. Bueno, más o menos, ¿eh? Sí. Tampoco, bien, pero, tampoco es auténtico, auténtico. Es un engañabobos. Sí, porque hay algo que la ciencia aún no puede hacer: quitar tu ADN y ponerte ADN de hombre o de mujer si eres lo contrario. Eso es imposible. Está marcado en lo profundo de tu corazón quién realmente eres, cómo es que realmente Dios te creó. ¿Cómo somos cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo somos? Sí, y estás aprendiendo lo que este mundo te enseña, estás obedeciendo a las ordenanzas y directrices de este mundo. ¿Y sabes quién está dirigiendo este mundo? Ya lo sabes, porque lo hemos dicho muchísimas veces aquí en el aire. Es el mismo Satanás, quien es el príncipe de este mundo. Él está gobernando con toda libertad, puede hacerlo. Bueno, es importante saber que Satanás significa el adversario. Es decir, el que está en contra nuestra. ¿Y cómo hace su obra? Pues engañándonos, mintiendo. ¿Sí? Entonces, y tergiversando la realidad. Entonces, precisamente la palabra de Dios es la que nos hace ver la realidad, es luz para andar cada día y no meter la pata constantemente. Y entonces luego sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Eso es de lo que Dios nos salva precisamente. ¿Para qué? Para que le conozcamos a Él, que es una realidad que realmente cuando uno le conoce, pues ya solamente experimenta una vida plena y además familiar, personal, de relaciones con todo el mundo. Jesús nos enseña hasta a perdonar a nuestros enemigos. Y no lo enseña teóricamente, sino que él en la cruz, cuando le estaban machacando, dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Una cosa que hemos aprendido de Jesús es que no es un general que espera tras las trincheras. No, él nos enseñó con la práctica, ¿sí? Él puso primero el ejemplo con su propio andar. Claro, es el prototipo nuestro, ¿no? Nuestro modelo. Sí, nuestro modelo de conducta. Y está delante de nosotros. Mira, amigo, amiga que nos oye, tú tienes ahora mismo resultados. Los resultados que dan tu vida da resultados. Tú tienes un resultado. Quizás no sea el que realmente quieres y reniegas de eso.
Pero sabes que en un momento antes de empezar a hacer lo que hiciste, y te dieron estos resultados, buenos o malos, vamos a hablar de los malos. Hay algo en tu corazón que te dijo no hagas eso, y tú no fuiste fiel a ti mismo, y hoy tienes las consecuencias de esos resultados. Ven a Cristo, Él te espera con los brazos abiertos, y Él abrió los brazos en la cruz, y fíjate que ellos creyeron de que lo obligaron a abrir los brazos y clavarlo, y dijeron, bueno, hemos hecho lo que nosotros quisimos. No, Jesucristo abrió los brazos para recibirte, y hoy tienes esa oportunidad. Ven a Él, y Él te espera con los brazos abiertos y quiere darte el camino, quiere darte la verdad sobre la que tu ande ese camino, y quiere darte vida para que en el proceso de andar el camino puedas vivirla y no tolerarla como una mochila pesada y transpirando en el medio del desierto, que es como Satanás trata a sus hijos en este mundo. Él los hace caminar en un desierto transpirando y negándoles el agua. Jesucristo no. Él te lleva en sus brazos. Es totalmente lo contrario, es lo opuesto. Bueno, así es, precisamente por eso es tan importante que tomemos la decisión conforme a la voluntad de Dios, porque nos irá bien. Así de sencillo. O sea, esto no es complicado, ni retorcido, ni rebuscado. Esto es muy sencillo. Si voy por ahí, sé que me va mal. Pues Dios me dice, vete por aquí que te va a ir bien. Bueno, creo en Él, eso es creer, eso es la fe en Jesucristo, es creer en Él, hacer caso de lo que nos dice y vamos comprobando que realmente ese es el camino de la vida, ¿eh? Sí. Bueno, Sebastián, ahora ya sí tenemos que terminar, así que te pido por favor que bueno, estaríamos hablando horas, ¿eh? Sí, es un tema apasionante, la vida de Jesús en nuestra vida. Bueno. Qué gran tema. Bueno, iba a comentar que despierta dentro de nosotros algo tan grande y tan fuerte que por eso es que nos cuesta callar. Pero sí. Sigue adelante tú. Es verdad. Pues Luis, yo me despido con un gran abrazo a ti, que estás ahí, todavía seguirás trabajando, haciendo de que este programa salga adelante, pero también de cada radio oyente. Quiero despedirme saludándote, amigo, amiga que nos oyes, ¿sí? Y también quiero orar por vosotros. Así que, Padre, te doy muchas gracias este tiempo, qué bueno que hemos comentado, Señor, nos apasiona hablar de ti, nos llena de gozo. Si antes estábamos mal, empezamos a hablar de ti, tu palabra empieza a fluir en nuestro corazón, viene, inunda nuestra mente y es el producto de lo que sale de nuestros labios y nos hace sentir vivos, llenos de alegría y de energía. Te doy gracias, Señor, por este poder de tu palabra transformadora. Padre, ahora, por las personas que nos han oído, que el Espíritu Santo sea quien esté ahora redarguyéndolos. Tráeles a ellos convicción, muéstrales el camino, háblales de la verdad. Sé que lo haces, Señor. Muéstrale cómo es esta vida que se vive realmente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y también por personas que estén pasando necesidades económicas, Señor, que no tienen para darle, Señor, alimento a sus hijos. Yo ruego de tu misericordia se extienda sobre sus vidas. Personas que estén pasando enfermedad, extiende tu mano de sanidad. Hoy sigues sanando. Esto no fue algo que sucedió en los tiempos de los apóstoles, como suelen mencionar, sino que hoy tú sigues sanando. Señor, yo soy la evidencia de esa verdad. Señor, tú a mí me has sanado en muchas oportunidades. Has sanado a mi esposa, Señor. He visto la sanidad en ella, Señor. Y has sanado también a un hermano mío de sangre, Señor, al menor de todos. Lo has sanado en una oportunidad. Y yo te doy muchas gracias, Señor, porque sigues operando. Por eso extiendo esta bendición sobre quienes oyen, para que tengan la sanidad sobre sus vidas, Señor. Y en el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén. Amén. Gracias, Sebastián. Y bueno, nada, Luis. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga, Luis.